Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro de nuestros espacios de Somos Playa del Carmen. Hoy tenemos un invitadazo, como siempre, y estamos aquí para hablar de arte y cultura. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Miguel, buenas tardes. Este programa se llama Arte y más. Yo soy Daniela Jauregui. Tenemos de invitado a... Perfecto, Toño Reyes, ¿cómo estás, Daniela? Buenas tardes a todo el auditorio. Perfecto, muchísimas Gracias, gracias por estar aquí. gracias, gracias, Toño. Yo pensaba que eras un chico, yo trabajé en WFM mucho tiempo en la Ciudad de México y uno de los productores se llamaba Antonio Reyes. Yo le decía, yo lo conozco porque pues, fueron varios años que hacía producción, pero bueno, Sí, qué sí, bueno que es un poco compatible todo lo que hace la producción, el teatro, la música, involucrado en todo este tipo de arte. Bienvenido a este programa. muchas gracias, muchas gracias. Me tocó hacer radio en la Ciudad de México, pero en el IMER. Realmente nunca estuve en privadas en México, más bien ha tocado en IMER y estaciones de la red. Muy Excelente. bien, súper. Oye, pues vamos a empezar un poco contigo. Tú empezaste a estudiar, pues, lo que es música, piano desde los 8 años. Más bien te especializaste pues, en el área de canto. Después empezaste un poco con el teatro y has presentado muchísimas obras. Además, pues te conocen en la trayectoria de lo que has tenido con varios personajes importantes dentro de la música y también del teatro. ¿Cómo es que te fuiste involucrando en el arte o cómo nació esa chispa de empezar con el arte desde niño? Pues mira, la verdad es que en mi familia era una familia muy bohemia. Mi abuelo era músico y tenía amigos, bueno, su primo Juan José Calatayud, uno de los mejores músicos jazzistas de México, y en la casa de ustedes, la casa de ahora sí, todos los que nos están escuchando, siempre se tocaba el piano, había bohemias, me explico, aunque mi madre y mis tíos ya no eran músicos, pero siempre les gustaba cantar, les gustaba interactuar en cuestiones artísticas, en las reuniones. Entonces eso me fue haciendo un gusto por la música, por el teatro. No, acostumbrábamos ir al teatro seguido y pues me nació la chispa por querer estar arriba de los escenarios. ¿Cómo es que te llegas a Quintana Roo? Pues mira, a Quintana Roo llegué en 2006. Viajando a Tulum con mi esposa. Estuve en estas playas maravillosas. No había casi nada en la playa de Tulum y me quedé perdidamente enamorado de las playas. En ese viaje conozco a Giovanni Abashadur, porque yo siempre viajaba con una cámara y pues grabando todo lo que pasaba artístico a donde viajaba. Lo hago hasta la fecha. Y conozco al director, en ese momento director de la Casa de la Cultura de Tulum, y le hago una entrevista para UFM Alterna, para mi programa justamente Radio Maroma y Teatro, que está cumpliendo 20 años, y hacemos un enlace. Radio Maroma y Teatro nació en Cuernavaca, en UFM Alterna, allá en la universidad, y hacemos un enlace, y ahí empecé a engancharme con Giovanni, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Me enamoré del mar y me volví loco con ese azul turquesa del mar y esta arena blanca, y dije, yo tengo que vivir ahí. Y así fue, aquí sigo. Hoy había un programa en Quintana Roo precisamente que se llamaba Arte, Maroma y Teatro, que ¿En cuál? lo producían también, y no sé si te conozcas a Fernanda Montiel, Fabiola, que tuvieron un programa parecido en este nombre, pero quizás sea el nombre No, muy, ese muy, muy programa era parecido. mío, era mi programa y yo salía con ella, nada más que Pedro Juárez Maus no me dejó hacer el programa solo. Entonces me pidió que lo hiciera con Fabiola. Yo lo quería hacer solo hicimos una buena mancuerna. Estuvimos un año en el 98 punto, ahí, bueno, En Riviera. en la de radio, en Playa del Carmen. Ahí estuvimos haciendo el programa. Pero el programa era un programa que era una producción mía y pues trabajaba, como yo no era empleado de la radio, era un productor externo. Lo tuve que hacer con Fabiola, que estuvo fantástico, maravilloso de hacerlo así, pero fue la condición que me pusieron justamente en Riviera FM.
Y rápido me llegó el nombre porque pues, yo también he colaborado con ellos, conozco muy bien a Fabiola, Fernanda Montiel, trabajamos en una revista en otro lado, y sí era conocido porque era un programa que estaba dando mucho de qué hablar en cuestión de la cultura y el arte, ya que no había otros programas de esta índole. De hecho, me apadrinó ese programa, me lo apadrinó varias veces, el primero lo hicimos ahí justamente con Jaime Almeida. Jaime Almeida estuvo con nosotros en el programa y apadrinó el programa. Tuvimos a personalidades como Alberto Estrella, Humberto Dupeirón, muchísima gente, y uno de los que hacía una sección con nosotros fue director de cultura, y que tiene su Ramiro, escuela de arte, que estuvo Luis con Ernesto nosotros López. también en el programa, sí. Ujú. Muy bien. No, pues sí, pues entonces ya conoces más el ámbito en playa. ¿Tú estás Sí, ahorita radicando en playa, en Cozumel o en dónde te ubicas mayormente? estoy radicando en Cozumel y en Tulum, porque tengo mi casa también en Tulum. Realmente mi trabajo fuerte ha sido más en Tulum. De ahí el Festival de Teatro lleva 8 años haciéndose ahí en Tulum. Y en Cozumel estoy empezando, realmente tengo muy poco tiempo, casi 2 años metido ya aquí en Cozumel, trabajando, pero mi fuerte cultural todavía sigue siendo Tulum. Hablemos un poquito de tú como productor, como actor, como artista que te has involucrado, que has llegado a Quintana Roo y has visto un poco la deficiencia, y la voy a decir como de las autoridades para apoyar a los eventos. ¿Cómo has sobresalido desde tu trinchera, desde tu trabajo? ¿Cómo te has involucrado con las instituciones? Pues mira, la verdad es que el problema de las instituciones es que no hay un desconocimiento total de la cultura y del arte en los funcionarios públicos en Quintana Roo. Esto, tengo varios amigos ahí, pero esto, son pocos los que realmente tienen conocimiento. No es porque sea un error o porque sean incultos. El problema es que Quintana Roo ha crecido muy rápido y muchos de ellos han crecido sin la experiencia de hacerlo. No puede hacer alguien cultura si no la conoce. Claro. Entonces, ese es el gran problema de la mayoría de los funcionarios en Quintana Roo, que no conocen la cultura, que no han caminado con el teatro, que le tienen miedo al teatro y a la cuestión cultural porque creen que es algo que está o más elevado o no entienden bien. Y pues yo me he tenido que relacionar con funcionarios, explicarles bien, que vayan conociendo cómo funciona. Yo creo que de los pocos funcionarios que entendieron el trabajo que yo hago en Playa del Carmen fue Mauricio Góngora, que él me permitió trabajar justamente en la época de Luis Ernesto. Trajimos a Voz en Punto a la feria y entendió esta situación porque Playa del Carmen está más avanzado. El caso de Tulum está empezando a trabajar y muchos de los funcionarios no están relacionados. Entonces nos hemos tenido que mover con empresarios haciendo prácticamente vaquitas para, como se dice con los sorteos, juntando el dinero entre empresarios particulares, algunos funcionarios, pero todavía no entienden muy bien cómo es el funcionamiento porque no es algo que sea común. Y tuviste que saltar, no yendo directamente a la institución, sino a las cabezas para poder que te tomaran en cuenta. Digo, esta es una gran hazaña de empresarios, ¿no? Que prefieren no ir tocando, sino se van directos a donde creen que pueden darle el apoyo o la apertura para sus eventos. Así es, porque si vas tocando desde abajo, aunque aquí pasa un fenómeno muy curioso, muchas veces las cabezas que no quieren hacerte caso, no les interesas, te mandan con el de abajo, y luego el que sigue te manda con el de abajo, y el que sigue te manda con el de abajo. Cuando te das cuenta que ya estás en una junta con el de intendencia, es que no les interesó. Eso pasa mucho aquí en Quintana Roo, ¿no? Pero bueno, estamos aprendiendo, somos un lugar muy joven, con una comunidad artística, lo comentaba que ahorita estoy viendo a Daniela, con una comunidad artística
muy buena, pero muy independiente y que no sabe trabajar en conjunto. Entonces, esto también es una deficiencia que tenemos, pero también no es fácil porque no es fácil ganar dinero en Quintana Roo como artista, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas que resolver. ¿A qué crees que se debe Háblame. esta problemática? Es por, bueno, ya lo comentaste, ¿no? Es un poco la falta de conocimiento sobre los temas culturales, pero por parte de los artistas, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna fórmula, tú que has trabajado dentro de la gestión, dentro de la producción, hay alguna manera en la que los artistas pues puedan integrar como pues sí, de una forma mucho más orgánica, darle mucho más visibilidad a un proyecto y a lo mejor generar más interés para captar la atención de pues de los empresarios, ¿no? O sea, ¿es un trabajo del productor o es un trabajo del artista? Mira, tenemos no sé a ciencia cierta qué es, pero uno de los más grandes problemas que tenemos es el público. Somos un lugar en donde hay muchas sociedades. Tenemos una sociedad de italianos importante, tenemos una sociedad de argentinos importante, tenemos una sociedad de mexicanos de toda la República y tenemos una sociedad de mexicanos de Yucatán que son, ahí de entrada ya son 4 o 5 mercados completamente diferentes. Entonces, eso hace que no podamos tener ni artistas ni productos artísticos que puedan tener un golpe fuerte o un impacto fuerte porque hay gente de todos lados. Entonces, para que nos entiendan, es algo complicado. Creo que así también con los artistas, tenemos una comunidad de artistas argentinos que muchos son cirqueros, que tienen una cuestión de muy buena calidad, muchos músicos, y van trabajando de manera muy independiente y no se conectan bien con los artistas mexicanos, que pues muchos de los artistas mexicanos están trabajando en otras actividades porque si no, no pueden comer, tienen que trabajar de meseros en los hoteles, muchos son terapeutas, entonces también creo que pocos son los artistas que vivimos al 100% del arte. Yo soy uno de ellos y eso es muy complicado. Es muy complicado porque tienes que estar de terapeuta o tienes que estar de mesero o tienes que estar en tours para poder vivir y de repente presentarte y hacer teatro o hacer una actividad artística. ¿Cómo es que combinas esta parte también periodística? Digo, yo he hecho documentales, películas, y a veces el que es artista tiene su evento, le cuesta trabajo meterse en el periodismo de frente. Quiero decir de frente porque si habla demasiado, se cierran las puertas, tiene que ser muy diplomático, manejar pues ahora sí que su información. ¿Cómo tú le has hecho para poder llevar ese equilibrio, no meterte en problemas? Digamos, aquí en Quintana Roo, pues ya sabes, los medios tienen sus funciones, muchos siguen línea y pues ahí se quedan callados, pero los que son periodistas realmente abiertos, que pueden decir lo que ellos quieren sin temerle, ¿cómo le haces tú en la cuestión de ser una persona que es artista, que promueve esos eventos, pero al final también tiene que hablar de lo que pasa en la cultura? Mira, la verdad es que normalmente trato de no meterme en líos, aunque tengo documentales fuertes en el aspecto ecológico, tengo varios como Cacafobia, hicimos algunos documentales también mencionando los problemas del Tren Maya, etcétera, etcétera, pero en mi trabajo, si lo ves, siempre es muy respetuoso, es decir, trato de no meterme ni con las personas ni con sus entornos, sino más bien tocar la problemática y dar las opciones. Hice un documental sobre el problema que tuvo Akumal hace años, que hubo hasta quemaron patrullas y todas estas cuestiones que funcionaron, pero lo que hicimos fue manejarlo, o lo que traté de manejarlo fue desde el punto legal de los juzgados, me explicó con grabaciones y que los abogados explicaran y que las dos partes explicaran qué era lo que estaba pasando, más bien explicar la problemática que atacar la problemática.
y creo que eso me ha mantenido como con una buena imagen, aún ante la gente que, pues que he visto, he manejado su problemática, pero sin atacarlo nunca. Sí, también esa es una parte, digo, buena, porque uno mantiene una distancia, pero en el periodismo, pues uno tiene que ser también crítico, ¿no? También tiene que ser, mostrar las dos partes, ¿no? Tener cruzar la información para que, pues no sea un documental de publicidad, sino sea un documental que presente a ambas partes de manera directa y pueda darle esa formalidad. ¿Qué piensas en ese concepto, no de ti, sino en el concepto periodístico que pasa en Quintana Roo? Y hablemos solo del tema cultural, que hay muy poca difusión, no hay generación de público, se quedan ahí los eventos, solo cada quien que prepara su evento, pues ahí es el que lo va a promocionar, pero ni siquiera los otros artistas a veces tienen esa como habilidad de promocionar eventos entre ellos mismos. Y ahí el periodista, pues obviamente, pues va con quien lo conoce o con quien le pague, ¿no? ¿Cómo ves tú toda esa parte dentro del periodismo en general? Mira, eso es un gran problema porque desgraciadamente no tenemos en Quintana Roo periodismo cultural. Es decir, quien maneja las notas es normalmente en los medios es un periodista que toca distintos tópicos políticos, sociales, y de repente le interesó alguna cuestión cultural o conoce al actor o a las personas o es parte, el evento está relacionado con el ayuntamiento, pero no hay un periodismo especializado directamente en cultura, me explico. Ya empiezan a pasar ciertos medios, ciertos programas como el de ustedes, que está hecho por personas, con artistas, con personas más encaminadas a esto, pero como no hay tampoco una paga por este quehacer, es complicado la subsistencia. Y el problema muchas veces, como no hay una paga de los empresarios, es que patrocinen este tipo de programas. Esto es un problema porque no hay una cultura en Quintana Roo del patrocinio. Cuando tú hablas con eh, con una persona referente al patrocinio, él piensa que te está dando y apoyando con dinero, pero no, desgraciadamente, no entiende la cuestión que es una cuestión publicitaria. Me permite al auditorio un segundo, voy a conectar el celular porque si no se nos va a apagar a media entrevista. Un segundito, por favor. Adelante. Y bueno, por mientras podemos tú y yo, Daniela, platicar un poco este tema, ¿no? Que desafortunadamente el periodismo pues, se queda ahí, ¿no? Para quien lo paga. Y muchos de los programas que a veces parecen ser del tono cultural se vuelven de un tono publicitario, ¿no? Que es lo que nosotros no hacemos, ¿no? O sea, hacer un programa donde vamos a poner al artista en la luz y pues ahora sí que ponerle todas las flores que podamos para que esté con nosotros, sino a estar hablando de su persona, pues como promocionando a ellos mismos, ¿no? Que sí es bueno promocionar a los artistas, saber de su trabajo, ¿no? Pero también creo que debe haber un trabajo de investigación, de contenido, de saber cuál es la problemática en la cuestión cultural. ¿Qué piensas, Daniela? Bueno, yo creo justamente, como lo dice Toño, yo no veo que haya un periodismo cultural en Quintana Roo que esté comprometido realmente con todo lo que significa cultura, porque cuando haces una entrevista a un artista, a un promotor cultural, bueno, promotor cultural ya estamos abriendo mucho más la rama de acción, ¿sí? Pero cuando haces una entrevista a un artista, a mí personalmente, cada vez que me han hecho una entrevista, pues estamos hablando siempre de como de tu trayectoria, de cuáles son tus intereses personales, etcétera, que me parece maravilloso, porque también los artistas necesitamos de esta difusión, ¿no? Necesitamos de darnos a conocer a través de ustedes. Quiero decir que yo como artista puedo agradecer en muchas ocasiones a los periodistas que me han dado voz para hacer, pues sí, para visibilizar las acciones que tenemos como artistas, porque si no se quedan completamente perdidas, ¿no?
Pero yo creo que hablar de periodismo cultural va mucho más allá, como bien dices tú, Miguel, de ponerle el foco o el reflector a un solo artista, y sino que más bien yo creo que se necesitaría abrir temas de la de, problemática pues, cultural. pues sí, de todo lo que significa el tema cultura, ¿no? En el estado de Sí. Quintana Roo en este caso, ¿no? Y bueno, en México, y lo podemos abrir a otros lugares, pero quedándonos en lo local, yo creo que hay un rezago cultural en general en todo el estado. Y me parece increíble que que siendo uno de los estados más ricos de la República Mexicana y uno de los estados que tiene mucha más visibilidad a nivel internacional y promoción turística, etcétera, pues el tema cultural está completamente en pañales, ¿no? Porque definitivamente nos quedamos con este tipo de difusión solamente de eventos y no se hace una promoción cultural real, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, ¿cuáles son los intereses del crecimiento en la población en cuestión de educación, en cuestión de programas educativos, en cuestión de proyectos culturales? Que que tengan un alcance pues mucho más allá de lo que es el evento a corto plazo, difusión de festivales, que el impacto de los festivales, yo creo que los periodistas también deberían de enfocarse a este tipo de proyectos que como gestor cultural, pues nos cuesta tantísimo trabajo hacer, porque yo también he trabajado muchísimo dentro de la gestión cultural y de repente te das cuenta de que si no eres amigo o partidario de un cierto grupo, pues no solamente grupo social, sino grupo político, pues no tienes difusión. Y yo creo que los temas culturales deberían de ser completamente apartidistas, no deberían de tener ningún color en el sentido político, pero también en el sentido estricto de la palabra deberían de enfocarse a la difusión de la cultura local, que en este caso pues es una comunidad multicultural, ciertamente, pero para que existiera esta integración, que ahorita lo mencionaba bien Toño, no hay una integración dentro de los actores culturales, sería muy interesante pues digo que el gremio, como dices, ¿no? Italiano se enterara de lo que está pasando en el gremio argentino y en el gremio americano y en el gremio canadiense y al final generar una uniformidad, porque no debería ni siquiera de hablarse de gremios, sino se debería de hablar de cultura. Y yo creo que el periodista y el periodismo debería de generar este tipo de integraciones, ¿no? Es importante lo que la gente lee, porque justamente cuando hablamos de que hay un desconocimiento en todos los niveles, hablando desde las cabezas de los que están al cargo de los institutos o de la administración pública, tienen un desconocimiento, pero ¿quiénes se encargan de difundir esto? Pues los medios de comunicación. Entonces, yo creo que es una responsabilidad también que los medios de comunicación tendrían que involucrarse un poquito más en los temas de difusión cultural, no solamente en el reflector a un solo artista, que me parece que es buenísimo, pero se termina ahí, se termina en una entrevista a lo mejor y para generar pues más público a ese artista especialmente, pero no se habla de un movimiento cultural, ¿no? Y yo creo que sí existe un movimiento cultural en Quintana Roo y es un movimiento cultural muy disgregado también No por la solo, falta de difusión. sí, creo ¿cierto? que se había cortado o sí me escuchan. No, Te no, va, escuchamos. sí, perfecto. Y de lo que hablaba Antonio, pues sí, creo que sí, no, tampoco se han visto, ha habido varios movimientos periodísticos importantes, pero igual se quedan ahí, ¿no? O sea, no les dan difusión los gobiernos o la gente que puede, porque pues, no les conviene o no les beneficia económicamente. Pero podemos hablar precisamente de Fernanda Montiel, de Fabiola, tenían un programa hace muchísimo tiempo, 20 años, de 15 años, que le dieron mucho trato al periodismo cultural, no solo de nuestro estado, de hecho aparecieron algunos programas de la hora nacional, que fue importante también para ellas, y también estaba Marta y Juan hablando en un tema, en la cuestión cultural. Entonces, todos estos elementos, digo, nosotros hemos hecho documentales desde el 2000 de todos los artistas, y esto tiene que ver que solo llega a ciertos individuos, ¿no?
y algunos de los periodistas pues no se arriesgan en ese trabajo porque saben que no van a tener un beneficio, digamos, económico o no van a tener un beneficio y hasta pueden meterse en un problema, ¿no? Hasta pueden ser censurados y es ahí donde vivimos en un estado donde hay esa limitación de difusión en cuanto a la cultura y el arte. Y también, obviamente, si no hay el conocimiento. ¿Qué se necesita, Toño, para que pues, se tome un poquito más de carácter en cuestión, no solo de los periodistas, sino creo que la creación de públicos y lo que decía Daniela, de integrar la sociedad, digo, en Playa del Carmen se ha nombrado más de 120 sociedades que viven ahí, ¿no? 120 del mundo, es una sociedad multicultural y sigue esas separaciones, ¿no? En lugar de integrar una sociedad para generar una identidad. ¿Qué crees que se necesita para poder hacer un trabajo más colectivo? Mira, yo creo que un punto muy importante, y esto de ninguna manera es cargar o responsabilizar a las cabezas del gobierno, pero para eso están. El gobierno, que es el que tiene el poder centralizado, que es el que tiene el interés centralizado de los ciudadanos, es decir, el ciudadano de todos lados va a pagar sus impuestos de su predial al ayuntamiento. El ciudadano se mueve tiene que ir a por sus licencias con el ayuntamiento. O sea, es el punto común y es importante que ellos que tienen realmente el control tengan un enlace, empiecen por tener funcionarios que tengan el interés o funcionarios que tengan la capacidad para poder unificar todos estos intereses de toda la población. ¿Qué pasa cuando, y eso lo deben de ver ustedes, cuando hay un muerto, un atropellado, un choque, todo el pueblo se entera de lo que pasó, no importa lo que sea. ¿Por qué? Porque lo mueven y lo difunden porque funciona de otra manera. Entonces necesitamos tanto funcionarios más sensibles y que tengan, muchos medios tienen convenios con los ayuntamientos, que no está mal, son convenios de trabajo, tampoco es que mantengan a los medios de comunicación, pero en este intercambio de trabajo debería de permearse a la cuestión cultural. Yo, ahorita que estamos en elecciones, yo le invito a la gente que nos esté escuchando y a ustedes que vean si los candidatos tienen algún proyecto cultural. En ningún momento yo he escuchado a los candidatos que salgan a decir, bueno, vamos a hacer esto con el teatro, vamos a tener funciones de esto, vamos a tener conciertos, vamos a apoyar a los músicos. Nunca en 56 años que tengo he escuchado algún político que salga a decir, vamos a hacer cultura. Y por otro lado, necesitamos también pues tratar de unirnos con conciencia nosotros mismos como artistas para tratar que también si invitamos otros artistas, pues empezar a decir, bueno, vamos a hacer un proyecto en donde tratamos de ganar, tratamos de pagarnos, porque muchas veces nosotros quedamos sacrificados ante cualquier evento social y cultural porque no nos pagan. Y si no nos pagan, entonces pues no podemos generar proyectos culturales. Por eso también hay muchos problemas entre nosotros porque no generamos también la abundancia económica entre nosotros mismos, ¿no? Creo que esto también es muy importante. Daniela, platiqué con ella la semana pasada y me decía, bueno, pues estoy tratando de unificar a una comunidad artística para que pues haya esfuerzos que sean sostenidos no por una o por dos personas, sino por una comunidad, ¿no? No ser egoístas y compartir, asistir. Muchas veces nosotros los artistas no queremos ir a pagar un boleto de otro artista que se presenta también, pues se presenta tal, no, pues yo no voy. Eso también es parte importante. Generar, generar y ser un público de otros artistas, para poner simplemente el ejemplo, ¿no? Yo creo que si los mismos artistas empezamos a ser público de los demás artistas, ya podríamos hacer una comunidad autosustentable. Claro. Y es mucho de lo que pasa en Playa del Carmen, lo hemos visto en veintitantos años, que pues hay grandes eventos
de grandes artistas, de grandes directores de teatro, de música, de cuestiones, y cuando ves en el Teatro de la Ciudad que van a presentar, pues la escuela que hizo el evento son los que van a ir, pero no va a ir ninguno de los otros, y es como triste, ¿no? Porque hablan de que no hay difusión y cuando van los otros, entonces sí se necesita como esa integración que menciona, pero se necesita, como lo dice Daniela, pues liderar o generar un grupo mucho más fuerte en el cual se discuta este tipo de acciones, ¿no? De la generación de públicos, de la generación, de aportar, de apoyar a los diferentes agentes culturales o promotores. Seguimos aquí con esta entrevista. Gracias, Antonio Reyes, por darnos este espacio y compartir un poco de tu experiencia y conocimiento. Y pues sí, creo que es un tema que hemos redundado en muchas de nuestras entrevistas. De hecho, pues hicimos el documental de Crisol, Arte y Cultura, donde hablamos de la mayoría de los artistas, de los movimientos artísticos, y no era presentar un poco de ellos en sí personalmente, sino ver qué pasaba detrás de Playa del Carmen. ¿Para qué? Para generar una integración. Si conocemos este tema, conocemos cuáles son las causas, conocemos las fallas de las autoridades en cuestiones culturales, y tenemos como la clave de qué hacer y no lo hacemos. ¿Cuál sería realmente el exhorto, la propuesta que nos podría generar ese cambio como sociedad cultural para poder tener una fuerza mayor, ¿no? Y puedo tocar aquí el tema de que el museo va a ser parte de esa integración, pero ¿qué más nos podrías decir tú como para poder generar realmente un integración verdadera, llamemos? Pues yo creo que, bueno, como comentamos hace un momento, la comunidad artística empiece a consumir a la comunidad artística, ese es un primer punto. Y aunque sea un esfuerzo ir a pagar un boleto de 200, 300 pesos, bueno, a veces cuando no lo tienes, bueno, no importa, hablarle a tu amigo y dile, oye, pues no, no tengo dinero, pero quiero ir, estar presente, o sea, también hacer un número. Y una cosa que es un llamado directo a los empresarios. Muchos empresarios les va muy bien aquí en Quintana Roo, en Playa del Carmen, en Cozumel, en Tulum. Las empresas, los restauranteros, los dueños de bares, de hoteles, tienen que empezar a ser empresas socialmente responsables. Tienen que cambiar Sí. la mentalidad por meterle, o sea, no están regalando. El artista da publicidad por que apoyen con patrocinios, porque los ayuden, porque generemos juntos un mejor Quintana Roo. Tenemos un problema muy grave con la cuestión de la droga, un problema muy fuerte porque hemos dejado crecer o se dejaron crecer las fiestas en donde la gente se mete cualquier cantidad de cosas y tenemos un turismo el cual no nos funciona y no nos permea como sociedad. Tenemos que cambiar el tipo de turismo y regresar al turismo de calidad. Me tocó cuando hice el festival de jazz de Tulum, lo hicimos 5 años y Fernando Tucente desgraciadamente fue el último festival en donde tocó. Lo hacíamos una semana después del festival de Playa del Carmen. Y en una plática con él, que nos volvimos muy buenos amigos por la cuestión de coincidencias, me platicaba, el festival y el fideicomiso nació para generar que la temporada baja fuera una temporada alta, como teniendo a las personas 4 o 5 días hospedados para ver el festival de jazz. Esta es una fórmula que ya inventó Playa del Carmen, es una fórmula que ya le funcionó, que es un éxito con un festival que se ha colocado en un lugar preponderante en el mundo de la música del jazz, ahora sí que en el mundo, no solamente en México. Esta es la fórmula, que pensemos que tener un festival de teatro como el que tenemos en el estado por 8 años, Humberto Dupeirón, tener el festival de jazz de Playa del Carmen, tener festivales más en Playa De del Carmen, cine. todos los lugares en donde necesitamos estar y que el empresario también se meta y se involucre en que hagamos un mejor lugar para vivir. Claro. Sí, como que ha faltado el inversionista, el empresario, piensa que a veces el arte, la cultura se queda ahí, pero
el arte deja muchísimo dinero a muchos países, muchísimos países del mundo, porque saben vender el arte, saben vender cómo pueden promover, como lo dices, el Festival de Jazz, ha habido el Festival de Música, Festival de Cine, de Teatro, de Danza, que han traído muchísimo público y que deja una derrama económica importante. Y lo importante es que también los artistas o los promotores dentro de estos grupos puedan saber manejar y colarse con los empresarios, ¿no? Puedo decir algunos casos específicos. Ha habido restaurantes en la Quinta Avenida que siempre han apoyado, como en Tropical, voy a hacer un gol, pero ahí con Jane, en eventos que se hacen, se promueven, en otros lugares donde se podía tomar la Quinta. Y ustedes recuerdan hace 20 años que se hacían festivales y en la Quinta se llenaba de música, de danza. Digo, Caminarte también puede ser un ejemplo, ¿no? Este evento que se llamó Shimbal fue un gran evento de diferentes, multidisciplinario, donde se trajo a mucha gente y se involucró a la gente local, ¿no? Pero también es el trabajo de los artistas y conectarse con los empresarios y no quedarse ahí esperando pues que vayan a resolver o las instituciones o también los empresarios. Claro, Así es. claro, definitivamente. De hecho, yo creo que el punto aquí, y como ya lo he mencionado en otras entrevistas, no es esperar, sentarte a esperar que papá gobierno te resuelva la vida, ¿no? A ti, artista pobre, sin recursos económicos, etcétera. O sea, lo primero es que nosotros tenemos que quitarnos de ese lugar de siempre esperar que nos tienen que venir a rescatar porque pues somos pobres artistas, ¿no? O sea, eso se tiene que erradicar. El ser artista no tiene el mismo valor social que ser un empresario, o sea, es un empresario también. Un artista puede ser un empresario, un gestor cultural es un empresario, un artista es un generador de cultura, que es una de pues de las necesidades básicas de una sociedad, tanto como la educación, como los servicios de medicina, etcétera, ¿no? O sea, el generar un trabajo cultural y artístico también es parte fundamental del crecimiento sano de una sociedad. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip, primero desde nuestra posición al momento de presentar una propuesta, un proyecto, o sea, es no de, ay, por favor, es que mira, si me haces un favor, como que nos están haciendo un favor, ¿no? No es cierto. Nosotros como artistas hay que redignificar el trabajo de los artistas, ¿sí? Número uno. Número dos, poner también esas escalas de valores mucho más altas dentro de los sectores que no están involucrados directamente con el arte y con la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque en otros países, como bien lo mencionas, Miguel, hay sociedades, pues, por ejemplo, en Ámsterdam, en Bélgica, bueno, no voy a París, empezar ahorita a decir nombres porque todos lo sabemos, ¿sí? En donde la gente y los empresarios saben que invertir en arte es uno de los beneficios más grandes que les va a traer a la ciudad. A la ciudad simplemente me lo menciono como ejercicio siempre, ¿no? La ciudad de Venecia en Italia, ¿qué es lo que tiene? Tiene una Bienal de Artes que lleva, claro, tiene una trayectoria de muchísimos años, la Bienal de Artes más grande del mundo, pero es una de las actividades principales dentro de la ciudad y que generan mayor riqueza anualmente, porque aunque sea una bienal, tenemos la Bienal de Artes y la Bienal de Arquitectura. Entonces, todos los años hay una bienal y viene gente de todo el mundo para visitar la bienal. Obviamente estamos hablando de que son propuestas a nivel internacional de muchísima trayectoria, artistas de muchísima calidad, pero yo no estoy o sea, yo no pienso que no estemos en el foco como para traer artistas de gran nivel a la Riviera Maya. O sea, si en la Riviera Maya tenemos inversionistas y tenemos turismo internacional y que estamos realmente dentro de los principales lugares de interés a nivel internacional de visitantes y de turismo, o sea, podríamos generar proyectos a ese nivel.
No estamos hablando que estamos ahí metidos en el cerro, a la vuelta de no sé dónde, entre los nopales, aunque ahí también se pueden hacer los eventos, ¿no? Pero estamos en un punto estratégico. Tenemos ahorita ya 3 aeropuertos internacionales, 4 aeropuertos. Tenemos el de Cancún, el de Cozumel, el de Tulum, el de Chetumal. Tenemos ahorita ya el Tren Maya funcionando. Somos uno de los principales destinos turísticos del estado, digo del estado, Del de la mundo. República, del mundo. Exacto, la ciudad en mayor crecimiento en América, ¿no? O sea, qué más nos hace falta como para, digo, visibilidad del mundo la tenemos. Ahora, es responsabilidad de los gestores culturales, de los promotores culturales, ver qué tipo de proyectos se están realizando, que no se queden solamente en el tema popular, ¿sí? Y en el eventito escolar, que es muy importante la difusión dentro de las escuelas, pero los mismos estudiantes, las mismas generaciones que están aquí, tienen que tener tienen que consumir otro tipo de eventos culturales, ¿no? Para incrementar el nivel educativo también de la zona, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber ahí una mancuerna entre propuestas culturales, propuestas a través de los promotores, qué tipo de proyectos se están haciendo. Tendría que haber como una comisión de selección, un consejo consultivo de arte y cultura en donde se recibieran todas las propuestas, se viera cuál es la viabilidad, el alcance, el impacto económico, el impacto social, educativo, cultural para el desarrollo de las ciudades en el estado de Quintana Roo. Y de ahí entonces generar una cartelera en donde tanto empresarios como las administraciones en turno pues se comprometieran a llevar a cabo, ¿no? O sea, porque definitivamente nosotros como gestores culturales, yo lo sé, ponemos nuestro corazón, nuestras entrañas y hasta el dinero que no tenemos de nuestro bolsillo para realizarlo, ¿no? Pero esto tiene que ser una labor transversal, porque justamente como lo dice Toño, tenemos aquí, pues sí, empresas que están generando mucha riqueza, pero están generando riqueza para ellos mismos, ¿no? Y no están interesados en promover una ciudad que realmente me causa un poco de mella este tema, porque los mismos empresarios deberían de saber que si se invierte en el sector cultural, ¿sí? El tipo de turismo que vamos a tener va a ser un turismo de otro nivel. Y el turismo cultural consume mucho, o sea, deja mucha riqueza, ¿no? Porque saben el valor de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, se tiene que hacer todo un trabajo de sensibilización. Obviamente, los medios de comunicación tienen que ir de la mano con este tipo de propuestas, porque si los medios de comunicación, pues no se puede difundir la información. Tú te desvives en hacer un evento, en hacer un proyecto y de repente nadie dice nada, todo se queda ahí callado y no puedes, pues sí, no llega a los medios de comunicación que tienen ahora sí que el compromiso de difundir las notas, pues se quedan muy cortos, ¿no? Y por el otro lado, pues la administración pública también debería de entender que el gremio cultural que existe dentro del estado de Quintana Roo ya es fuerte, es un gremio muy fuerte, tenemos grupos muy fuertes de teatro, de danza, de música, de artes plásticas, de artes visuales, de cine, de literatura, o sea, son gremios fuertes, pero que necesitamos de su apoyo, necesitamos de su impulso para volar. Y que en el momento en el que ellos nos tomen a nosotros en cuenta, lo único que van a hacer es brillar más. Porque una Claro. sociedad que tiene arte, que tiene cultura, que tiene este tipo de actividades recreativas, que para mí no son recreativas, para mí son actividades fundamentales para el desarrollo de una mente sana, ¿no? Pero eso es lo que va a hacer que este lugar brille, ¿no? Y que tengamos una promoción, una difusión a nivel internacional como un destino cultural, como lo es Guanajuato con el Cervantino, como lo es Mérida también,
que hablábamos en alguna otra entrevista, sí, no podemos comparar porque son años y años de realizar este tipo de actividades y son estados que tienen pues mucho más historia que en el estado de Quintana Roo. Somos un estado joven, pero es un estado joven y que va frenéticamente a explotar. Como el otro día hablaba, no quiero decir el nombre, pero hablaba con un gestor cultural que decíamos, el estado de Quintana Roo, así literalmente es una bomba atómica a la deriva. Está a la deriva, es una bomba atómica encendida flotando en el mar. Tiene un potencial grandísimo, pero está a la deriva porque nadie lo ha querido agarrar, nadie lo ha querido regular, ¿sí? Se está desencaminando, estamos yendo hacia la explosión inminente de esta bomba atómica, pero sin ningún tipo de contención. No sabemos cuál es el alcance de este lugar. Con todo lo que acabamos de decir sobre los movimientos culturales, con los medios de comunicación que tenemos ahorita, hablando de aeropuertos internacionales, o sea, destino turístico internacional, multicultural, porque tenemos aquí más de 150 comunidades de diferentes Nacionalidades. nacionalidades residentes, ¿no? O sea, ¿hacia dónde llega todo esto? A mí me da un poco pues me da incertidumbre, me da un poco de miedo que no se pueda detener, ¿sí? Que no se pueda detener justamente lo que hablábamos antes, todos estos temas de violencia, de de este turismo desenfrenado que va solamente buscando la fiesta, las drogas y la recreación inerte, ¿sí? No sé, yo creo que es un tema que hay que tomar en cuenta, no solamente del decir, ay, vamos a aprovechar que estamos en una zona privilegiada, sí, privilegiada, ahora estamos siendo privilegiados, pero dentro de 10 años a lo mejor y ya no vamos a estar siendo tan privilegiados y vamos a tener que salir corriendo de aquí porque va a ser imposible vivir en este lugar. Claro. Y es importante lo que mencionas, llevarlo hacia la sociedad, ¿no? Independientemente de los artistas, independientemente de las instituciones gubernamentales, la sociedad no está generando ese sentido de pertenencia, ese sentido de arraigo a este lugar, porque no conoce su pasado, no conoce la historia, no se quiere involucrar, y entonces es como alguien que llega, toma lo que quiere y se va, y no le importa ni lo que pasa en la naturaleza, ni en su comunidad. Y si las autoridades tampoco les están inyectando esto, pues ahí se queda. Y si hablamos del arte y la cultura, digo, del arte dentro de la cultura, ¿qué podemos esperar si a los jóvenes no les estamos inyectando esta parte fundamental para su desarrollo, sino le estamos dando, como decías, el BPM, la fiesta, las drogas, y no se les está dando estas bases, estos principios, estas normas que serían de formación? Pero es necesario generarles no solo a los artistas, sino a las autoridades, ese sentido de arraigo que creo que ha faltado y que muchos gobernantes son de este estado y que me hace, pues se siente como extraño que no tengan ese amor a su lugar y no le estén apostando a generar una mejor sociedad, independientemente que seamos un motor económico, generar una mejor sociedad que pueda ser más íntegra y que no sean estas familias disfuncionales que tenemos en Quintana Roo, ¿no? Vienen a trabajar, no conocen la playa, no ven a sus hijos, los dejan ahí encerrados, no saben qué pasa en la sociedad y al final pues va a ser esa bomba que tú estás mencionando, Daniela, que va a reventar. ¿Qué podemos decir, Antonio, como para concluir esta entrevista, como para un exhorto general a todos? Pues mira, volver, ya lo mencionamos, voy a hacer hincapié y voy a ser repetitivo en la cuestión. Mencionaste, Miguel, hace un momento algo muy importante. Cuando éramos una sociedad más pequeña, Tulum había 12,000 habitantes, Playa del Carmen había ciento y cacho cuando yo llegué aquí. Éramos una sociedad mejor, era más controlable. Y tú mencionaste la Quinta Avenida. Si el empresario no ve el arte como negocio, nunca va a funcionar algo de apoyo. Tener en la Quinta Avenida artistas trabajando en los restaurantes, en los eventos, es generar que la gente llegue y tener
cumplir con esas entradas. No está nada más el artista ahí, nada más jugando. Si tuvieran, tengo intervenciones, de repente pago un cantante de ópera que hace una intervención aquí y empiezo a mostrar eso, es parte de mis productos. Si invierto en un cuadro o en una silla o en una maceta, lo mismo puedes invertir en el arte para lograr esto. Acaban de mencionar algo muy interesante en cuanto a las fiestas. ¿Qué genera la fiesta? Las fiestas electrónicas es como una hamburguesa de estas marcas que venden donde te meten las papitas y las hamburguesas que tienen una M, que es cara además y mala y ganas 1 o 2 pesos, por eso no ganas propina. Si vendes una buena hamburguesa con una buena carne, de calidad, vas a vender esa hamburguesa y vas a tener de propina 100, 200 pesos porque va a llegar una persona que va a tener mayor apreciación por esa hamburguesa. Así de sencillo es tener el arte o una fiesta electrónica. Los que vienen a la fiesta electrónica no consumen en ningún lado nada, se guardan el dinero porque les cobran 8 o 10 mil pesos por meterse ahí y por solo tomar agua y salir como zombies después de esto. Este es el turismo que estamos logrando en Quintana Roo, apoyado por supuesto por el gobierno, porque es quien da los permisos, quienes generan todas estas cosas. Nosotros necesitamos que le apuesten a una mejor calidad, a un lugar como Guanajuato, como el Festival Cervantino, a la Guelaguetza y todo lo que tiene Oaxaca. No hay, no solamente, como bien mencionó Daniela, sí hay lugares internacionales que tienen mucha cultura, pero en nuestro país tenemos también estados que le apuestan a la cultura, que generan cultura, que no ganan tanto dinero, pero es para ellos importante mostrar la cultura. La identidad la vamos a ir teniendo con los años porque somos de muchos lugares, pero si tenemos una esencia maya, trabajar en lo maya, trabajar en las bandas, trabajar en lo que estamos haciendo, pero también mostrarnos con lo que sabemos y volver a lo mismo, consumir e invertir en la cultura. El empresario debe de invertir, el gobierno debe de invertir, nosotros debemos de invertir como asistiendo a los lugares y algo que es importantísimo, no caciquearnos entre nosotros mismos. Si yo te pido un apoyo de algo y yo te digo, te cuesta tanto porque no tengo para, necesito dinero porque de eso como, pues en lugar de no decirme, no, no te pago a ti y ayúdame, pues porque no le dices a un restaurantero que te pague el dinero que me vas a pagar a mí para que yo pueda comer, ¿me explico? O sea, esa cuestión solidaria. Antes, yo aprendí desde Señorita México, desde una taza del restaurante que mencionaste, que yo me tomo la obra de teatro, tiene su logotipo aquí, o sea, podemos invertir una alfombra roja, tantas cosas publicitarias que se pueden hacer en cada evento y venderlo y revenderlo. Es negocio. La cultura sí es negocio. Y es un mejor negocio que tener muchas cosas que nos están fallando. Y bien dice Daniela, estamos en un momento en el que si 5 años seguimos con esto, vamos a tener un Acapulco en donde ya nadie quería ir y teníamos a todos los la delincuencia generando y manejando el puerto. Nosotros no debemos de llegar ahí, todavía estamos a muy buen tiempo y cómo pues generando, me acordé ahorita que decía Daniela aquí hay una farmacia que saqué una foto que en el panel de afuera los productos que vende, que tiene hasta arriba como más importantes es Viagra, Cialis, todas estas que sirven para no sé qué, pero pues dicen que sirven para para la fiesta sexual de los gringos. Eso es lo que estamos ofreciendo. Estamos ofreciendo drogas legales o no legales en lugar de ofrecer una cuestión cultural para que ellos vengan a la fiesta. Mejor tengamos gente que vaya a una exposición, que vaya, que gaste, que te pueda dejar una propina mejor, un mejor público, será un mejor turista y permeará en la economía de meseros, de los que estacionan los coches, del lavaplatos, de los todos, porque va generando más servicios. Claro. Daniela. Pues no, yo creo que está todo dicho. Me encanta tener este tipo de encuentros. Te agradezco muchísimo, Toño, por tu punto de vista, tu gran aportación, por toda la labor que has hecho como promotor cultural, como artista.
Como bien te lo comenté, este no es realmente un programa para difundir los proyectos propios de los artistas, más bien sino para discutir y debatir temas de arte y cultura. Pero sí me gustaría, porque soy muy curiosa, saber exactamente en qué te estás, en qué propuesta tienes ahora, cuáles son tus proyectos, cómo ves el desarrollo de este año para ti como artista y como promotor. Pues mira, yo hago actividades todo el año. Para empezar, bueno, a toda la gente que nos esté escuchando, les recomiendo mi programa que estamos cumpliendo 20 años, Radio Maroma y Teatro. Si no están aquí en Cozumel y no lo pueden escuchar el 107.7, que es la estación de Cozumel, pueden buscarme en Spotify o en las de podcast, en la de iPhone, en todos, estamos en la de Google, en todos, Google ya me regañó mi hija que diga bien, luego hablo español, muy español, hombre. Tengo en mayo la temporada de El Vagabundo del Blanquita en el Museo de Cozumel. Seguiré trabajando con El Vagabundo del Blanquita y en noviembre, o sea, ahorita tengo muchas cosas que no están todavía definidas, pero en noviembre de cada año, este año espero que Cozumel se involucre, pero Tulum siempre está involucrado. El Festival de Teatro Humberto Duperón, que ya tiene 8 años, este año será el noveno, el año pasado estuvo Alberto Estrella, Humberto Duperón, Javier Díaz Dueñas, Adriana Castro, y este año tendremos 5 o 6 obras de teatro de muy buena calidad con actores nacionales y locales. Eso pues para que estén al pendiente y pues la gente que quiera seguir lo que vamos haciendo, mis redes sociales de Radio Maroma y Teatro, ahí pueden buscar todo lo que estamos generando constantemente pues, para que asistan al teatro y a lo que hacemos y a todas las maromas que tenemos que hacer para lograr que haya teatro en Quintana Roo. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Toño. Esperamos vernos prontos y ahora sí que ir a tus eventos por ahí. Gracias, Daniela. Estamos en Arte y más. Arte y más para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Toño, y esperamos vernos muy pronto. Cuídense mucho. Es usted, Miguel. Somos, Gracias. somos Daniela Jauregui y Miguel Gallardo, servidores, y hasta la próxima. Claro que sí. Muchísimas gracias, Toño. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Te seguiremos en las redes seguramente. Gracias.